Hola, ¿cómo andan mis nenas y nenes hermosos? Bueno, espero que muy bien. Vamos a ver hoy cómo abordar un texto. ¿Qué significa abordar un texto? ¿Cómo entro? ¿Cómo leo? ¿Cómo empiezo a, a mirar un texto? ¿Sí? Vamos a hacerlo en parte porque esto es un tema bastante complejo. Pero primero vamos a empezar por algo que ya estuvimos haciendo, que es buscar el tema general y las ideas principales y secundarias. Lo estuvimos haciendo desde otros lugares que no sean textos. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo quiero buscar lo importante, como estuvimos haciendo hasta ahora, con un montón de otras cosas, pero en un texto. Siempre, pero siempre, siempre, cuando abordes un texto, cuando ingreses o tengas que leerlo por algo, por placer o porque te lo mandan en la escuela, siempre mira los elementos paratextuales. Todo esto ya lo vimos, acordate, ¿no? Todo lo que está en torno al texto, todo lo que está alrededor, la imagen, en el título, el subtítulo, los epígrafes, todo eso te va a ir dando pautas de qué va a ir tratando el texto. Entonces eso es muy, muy importante. Siempre es como la puerta de entrada. Nadie entra a un lugar sin saber qué es. Entonces miro primero de qué va a tratar, con todas esas pautas, de todos esos elementos, y luego ingreso. Nunca me pongo a leer todas las letritas. Siempre miro todo lo que está alrededor. Entonces también cuando miro un libro, por ejemplo, también lo estuvimos haciendo. ¿Se acuerdan cuando jugamos en mi biblioteca? Cuando hicimos juegos en las actividades, buscando y tratando de descubrir pistas, incluso con las películas y demás, todos vamos viendo qué elementos hay alrededor antes de mirar algo del cuerpo, por ejemplo, del texto central. Vamos viendo qué elementos importantes están ahí para darnos pistas de qué va a tratar. Ustedes lo hicieron muy muy bien hasta ahora, así que no tengan miedo cuando aborden otros textos más complejos. Siempre empiecen por ahí. Bueno, pero ¿qué es un texto? Dentro de un texto hay jerarquías. Nosotros eso también lo trabajamos, vimos las jerarquías de la información. Pero vamos a ver que dentro de un texto hay palabras, ¿no? Unidades sueltitas, ahí que por supuesto tienen que estar bien escritas para que después podamos escribir también oraciones y con esas oraciones formar un texto. Nosotros ya sabemos que el texto es la estructura comunicativa más completa de todas, ¿no? Por eso cuando respondemos no respondemos una palabrita sola ni una oración fuera de contexto. Tratamos de armar siempre un texto que tenga coherencia y que tenga cohesión, o sea, entre cada una de esas palabras y esas oraciones darle como una trama, un sentido, un orden que van formando un texto, un buen texto. Entonces, siempre que miro un tema, como ya les dije, miro todos los elementos y lo primero que trato de hacer es buscar el tema. Busco el tema. ¿Cómo hago? Tengo que hacer preguntas al texto, porque si no, no me va a responder. Entonces, trato de mirar con mucha atención ese texto y sacar de qué se trata. El tema es lo que sintetiza al texto. Siempre tiene que ser una palabrita muy breve o una oración cortita, no una explicación muy larga. ¿De qué trata? ¿Sí? Entonces le pregunto al texto, le hago preguntas al texto y digo, ¿de qué se trata el texto después de que lo leí? Lo leo atento, una, dos, las veces que vos necesites hacerlo. También puedes hacerlo por párrafos, ir anotándote cosas, ir registrando en un papelito. Cada uno tiene su forma. Entonces vamos a suponer que tenemos este texto. Vos pone pausa, léelo tranquilo. ¿Qué dije que tengo que hacer? Le tengo que preguntar al texto. ¿Qué le pregunto? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando? ¿Cuál será el tema principal? Generalmente el tema principal aparece en el título. En este caso el título es ausencia. Vos fíjate que ese título ya te dice mucho sobre el texto ese que acabas de leer. Y por supuesto que es el tema. Entonces leo todo. Y generalmente los títulos contienen al tema. Generalmente puede ser que esté en un lenguaje connotativo y no quede del todo claro,
pero generalmente están escondidos ahí. Entonces es un elemento paratextual y eso ya me va a servir. Entonces, ¿cuál es el tema en este caso? La soledad. Podría ser una sola palabrita. El lamento por ese amor perdido de la persona que quería. Vamos a ver qué sería entonces la idea principal. La idea principal son ideas, puede ser más de una oración, que me van a hablar sobre el tema. Estas pueden estar de dos maneras, explícitas e implícitas. Esto es complicado, pero vamos a hacerlo de a poquito. Yo hoy necesito que sepan solo esto, que dentro de un texto hay ideas importantes. Algunas pueden estar escritas en cualquier lugar del texto y esas se llaman explícitas. Las que están escritas se llaman explícitas. Las que no, y tengo que deducir, esto se trata de esto. Aunque no esté ahí escrita la oración, esas son ideas implícitas. Hoy tengan en cuenta eso y después lo vamos a abordar mucho mejor con más detalle. Entonces, ¿qué le pregunto a un texto para saber cuál es la idea principal? Ya tengo el tema, ya miré todos los elementos paratextuales y ya sé el tema. Y ahora me pregunto, ¿qué se dice en torno al tema? Le pregunto al texto, ¿qué decís vos, texto, sobre la soledad en este caso? ¿Sí? Entonces, ¿la idea principal es lo mismo que el tema? No. El tema es de qué se trata el texto. Lo digo cortito, con pocas palabras. La idea principal es como lo que resume el texto. Puede decirse con una oración cortita. Es qué se dice del tema. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Bueno, ¿y qué son las ideas secundarias? ¿Y para qué están, señor? Si no son secundarias, que no las pongan. En realidad las ideas secundarias son las que me van a dar información adicional, ejemplos, aclaraciones, amplía, ¿no?, el tema y me da unas características que a mí me sirven para comprender aún más. Por ejemplo, si el tema principal es la soledad y la idea más importante es que esa persona está sola y todo lo demás, lo que se escribió en torno a eso, las ideas secundarias, serían, por ejemplo, contar cómo se siente la persona en relación a la soledad. Y yo ahí me puedo dar una idea de lo que es sentirse solo, cómo está esa persona. Entonces, todas esas ideas secundarias me ayudan a comprender mejor el tema principal. ¿Qué le pregunto a un texto para saber la idea secundaria? Bueno, ya tengo el tema, ya tengo la idea principal y ahora pregunto, ¿qué información extra encuentro en el texto en relación al tema? Que encontré que me aporta ahí información sobre el tema, en este caso la soledad. ¿Qué ideas me ayudan a entender más la soledad? Entonces, muy importante cuando tengamos que estudiar un texto. Mirar el paratexto antes de entrar. Todas esas pistas son súper importantes y tienen que hacerlo casi como un hábito. Nunca ingresen al texto leyendo el cuerpo central. Mirá todo lo demás. Ahí ya ganaste un montón porque ya vas a saber de qué se trata. Lees el texto atento y lo trabajas. No tengas miedo a escribirlo con lápiz, con resaltadores, con stickers, marquitas, emojis, lo que vos necesites, escribilo, haz anotaciones marginales, escribite aparte en un papelito cosas. Los textos se trabajan, porque uno lo lee, parece que lo entendió y al ratito uno se olvida. Podés escribir una cosa de cada párrafo, como vos te guste, vas a ir encontrando de a poquito, porque estos son los primeros pasos, la forma de trabajar un texto y que sea beneficiosa para vos para poder comprenderlo. Y hacele preguntas al texto. Lo más importante de todo esto, chicos, es recordar que leer es comprender. Por lo tanto, todo esto que estamos haciendo es para que ustedes busquen lo importante.
Bueno, espero que les haya servido, que sea útil y que no tengan miedo a la hora de entrar a un texto, sino que lo hagan con seguridad y que vayan de a poquito, mirando qué es lo importante en cada uno de esos textos para poder comprenderlos. Los quiero mucho y les mando un beso enorme.